Bueno, vamos a hacer un video corto de fundición en arena y sus principales características. Bueno, ¿en qué consiste el proceso de fundición en arena? Bueno, básicamente un proceso de moldeo desechable en el que se utiliza una mezcla de arena, aglomerante y agua en proporciones adecuadas que se compactan alrededor de los modelos de las figuras que se van a reproducir o que queremos fabricar y que permiten generar una cavidad interna donde vamos a introducir el metal fundido. ¿Cuáles son las etapas del proceso? Las etapas parten de la fabricación del modelo, la fabricación de los machos si son necesarios y la fundición del metal o aleación. Que luego la secuencia sigue en la preparación de la arena con sus características propias, que junto a la fabricación del modelo configuran al propio molde y sus diferentes partes y demás, para luego ser montados con los machos si son necesarios para el tipo de pieza y pasar al proceso de colada, donde se va a verter el metal fundido. Luego el molde se dejará que actúe el proceso de solidificación y enfriamiento y cuando esté en condiciones se hará el proceso de desmoldeado, donde se extrae de su interior y como punto final se lleva a un proceso de limpieza, desbarbado o inspección para verificar que no tenga defectos la pieza, que no tenga restos de arenas y eliminar todos los restos auxiliares que no sean de la pieza. Bueno, el modelo. El modelo básicamente es la base, es la reproducción de la propia pieza que nosotros queremos fabricar y debe estar fabricado en un material resistente como la madera, el plástico o el metal, que permitan a su vez poder aglutinar la arena a su alrededor y que sea reutilizable para otros modelos futuros. ¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta el sobredimensionamiento de la pieza y la contracción del material al pasar de estado líquido a estado sólido, el ángulo de desmoldeo, que es una inclinación en las paredes que permite la extracción del modelo en el molde sin deteriorarlo, y que debe tener todos los elementos del molde para que la colada y solidificación sean las correctas. El molde. Bueno, básicamente el molde tiene las características básicas de la pieza que queremos fabricar, donde tenemos una parte superior como la base o la tapa, como se ve acá en la figura, y tiene que tener todos los elementos necesarios para verter el material fundido. Hay diferentes tipos de moldeo, que son el moldeo en verde, que se basa en que la arena no pierde su humedad, manteniéndola durante todo el proceso e implica un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que se debe utilizar materiales de bajo punto de fusión, porque debido a que la humedad se evapora, puede afectar al metal fundido. Y también este tipo de moldeado es solamente apto para piezas de tamaño pequeño. El moldeo en arena seca, en cambio, utiliza arena que no trabaja con humedad y se puede trabajar con material de mayores puntos de fusión y piezas de mayor tamaño. Lo que sí podemos encontrar son un secado superficial, que por ejemplo mediante un soplete eliminamos la humedad de la zona de la arena que está en contacto con la pieza de material fundido, o utilizamos otro método como secarlo en un horno, secando totalmente el molde de la cavidad interna y que no haya resto de humedad en ninguna zona. Bueno, los machos. Los machos son otros elementos del proceso que reproducen las superficies internas de la pieza, que están dentro de lo que sería el molde, y que luego cuando se desarma este molde tenemos que disgregarlo o eliminarlo con facilidad. Dada por ejemplo a la posición, se pueden emplear elementos de sujeción como se ven acá en la imagen, que deben ser de elementos compatibles con el material que vamos a verter para que no provoque ningún defecto cuando retiremos la pieza. Bueno, ¿cuáles son las diferencias con el proceso de fundición en molde permanente? Algunas características son, por ejemplo, el alcance. El modelo con arena es más versátil y permite utilizar todo tipo de metales y aleaciones, mientras que para moldeo permanente las aleaciones son limitadas. Los rangos de los pesos que se puede utilizar va desde pesos muy pequeños hasta grandes, como por ejemplo 12.000 kilos, para fundición en arena. Y para molde permanente tiene que ser piezas mayores a 50 kilogramos. ¿Cómo son las rugosidades y nivel de detalles? Bueno, las rugosidades
para fundición en arena son muy altas, en un rango de 12,5 a 25 micrómetros, y el nivel de detalle es muy bajo, mientras que para el moldeo permanente son medidas entre 3,4 y 6,3 micrómetros, y el nivel de detalle es bueno y aceptable. Las tolerancias, bueno, las tolerancias son muy grandes, más aproximadamente más o menos 1,5 milímetros para el caso de fundición con arena, y para el caso de moldeo permanente son buenas, de entre los 0,5 milímetros. La producción en serie para el moldeo en arena está limitada básicamente al molde, ya que se tiene que reconstruir de vuelta en arena, mientras que para molde permanente también es limitado, pero es limitado por las exigencias y las tolerancias que deben cumplir, pero son más versátiles que el tipo de moldeo en arena. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.